Estuve ahí a todos con Biblia en mano escuchando el sermón. Me decían mis hijas, pero es que no estoy muy bien arreglada. Le digo, no te preocupes, tú no vas a salir. Pero pues si vamos a hacer un servicio acá en casa, entonces los necesito acá como si estuviéramos el viernes y que atendamos el sermón. Y así lo hicimos el día viernes, gracias a Dios. Amén. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 1, si son tan amables los presentes, los pocos que están acá en ponerse en pie. Este es uno de los, Romanos 5:1 es uno de los versos más hermosos que hay en toda la Biblia, y damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad el día de hoy de llegar a Romanos 5 ya. Bueno, Romanos 5:1, vamos a leer hasta el 11, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y la leemos así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Es un privilegio enorme, Padre, y grande el poder compartir, Señor, el Evangelio en estos tiempos difíciles. No hay otro mensaje, no hay otro sermón, Padre, más necesitado, no solo hoy, sino en todo tiempo. Porque no solo hoy, Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos iniciaron desde aquel momento en que tú ascendiste al cielo y prometiste volver. Y dijiste que mientras tanto habría pestes, plagas, terremotos, guerras, rumores de guerra. Se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Padre, confiamos en ti. Sabemos que eres soberano y tienes el control de todo, Padre. Gracias. Que este mensaje el día de hoy, para tu gloria, sea predicado y caiga en los corazones, Padre, y produzca el fruto, Señor, que tú sabes hacer producir de acuerdo a tu voluntad y por la comunión de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día. Bendice a los pocos aquí reunidos y a todos los muchos que están conectados. Que puedan, Señor, en este momento tomar un momento solemne para reverenciar tu palabra, aunque estén en su casa, y oírla con atención, Padre, y ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero comentarles una anécdota un poco curiosa. Salimos un poco de prisa, todo ha sido fuera de lo normal y olvidé mi saco, olvidé mi corbata. Siempre los porto en una bolsa aparte que cuelgo por acá atrás. Y estoy con corbata prestada, muchas gracias. Y con la chamarra que usualmente uso para el frío, entonces esa es la razón de por qué me ven, ¿verdad? Aquí con esta chamarrita para el frío. Y bueno, nos acordamos en el camino, le digo a mi esposa, venía leyendo un poco mi sermón, le digo, mi saco, nos devolvemos, le digo, no, ya, vámonos.
y pensé, dije, falta que nadie lleve corbata. Y bueno, solo uno trajo corbata, me parece, dos creo, 2, 3. Bueno, hermanos, en nuestra serie se llama Romanos, comenzamos en enero. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos prácticamente a finales de marzo y el Señor nos ha permitido continuar. No sé si recuerda que en uno de los sermones pasados jocosamente hice un comentario de que si Dios nos daba vida, ¿verdad? Vamos a terminar Romanos en un año. Y bueno, el Señor nos sigue dando vida, todavía estamos aquí. Dios es bueno, hermano, con nosotros. El tema del día de hoy, hermanos, es la parte 12, es el sermón número 12 prácticamente. Y llegamos al capítulo 5 y el tema prácticamente es la seguridad de la salvación del creyente. O sea, vamos a ver muchos versos, los 11 versos y otros versos de apoyo, pero tenga esto en mente, todos los versos van a redundar en este tema. Este es el tema. La seguridad de la salvación del creyente es un tema, hermanos, muy importante para nosotros. Lamentablemente, hermano, cuenta la historia del cristianismo más reciente de los últimos 100 años para acá, que esta es una doctrina muy olvidada. Es lamentable. ¿Por qué? Porque ahora, en estos tiempos, en lugar de enseñarle a las personas cuando nacen de nuevo, cuando Dios convierte a una persona, si Dios convierte a la persona, pregunta, ¿la conversión es genuina o falsa? Genuina, porque fíjese lo que estoy diciendo, si Dios convierte a una persona, Dios no puede convertir a una persona a medias o tampoco lo puede convertir de forma falsa. Entonces, si Dios convierte a una persona, si Dios llama a una persona a la salvación y con sus lazos de amor lo atrae y lo abraza en la salvación, esta persona tiene una seguridad de su salvación y eso es lo primero que se le debe enseñar a los cristianos que profesan ser cristianos. Se le debe enseñar a todos los que profesan sin distinción porque usted no sabe si es o no. Solamente Dios conoce el corazón y hasta qué nivel la conversión de esa persona es genuina. Eso es algo entre Dios y Dios está guardado en su misteriosa sabiduría, podríamos decirlo. Pero en lugar de enseñar esto, hermano, a los creyentes hoy día, erróneamente se les enseña que una vez que se convierten, por cualquier falla que cometan, ya perdieron su salvación. Entonces, más bien se les enseña a las personas a dudar de su salvación, a no sentir que la salvación es algo seguro que tienen, sino que en cualquier falla que cometan, tienen que volver a nacer de nuevo, tienen que volver a convertirse, porque Dios ya no quiere saber absolutamente nada de ellos. Y hoy vamos a ver, hermano, con Biblia en mano, que eso es falso, que eso lo único que produce en el creyente es un temor innecesario. Una zozobra que no le ayuda a afirmarse en la fe, que no le ayuda dándole los motivos correctos para servir a Dios y los motivos correctos para adorar a Dios, sino los motivos incorrectos. El temor, el legalismo, el seguir más bien doctrinas de hombres en lugar de apegarse a lo que es bíblico. Es bien importante que nosotros seamos bíblicos, pero muchas veces las iglesias son bombardeadas con doctrinas de hombre, que si nosotros no tenemos el discernimiento, podemos comenzarlas a tomar en cuenta como es necesario que yo haga esto para ser salvo. Aunque cuando vayamos a la Biblia no esté ahí, pero es algo que se ha hecho tan popular que todo el mundo lo abraza sin discernirlo, sin cuestionarlo, sin investigarlo. Una de las cosas, hermano, que Satanás usa contra el creyente es eso, el temor de dudar de su salvación. Y es que, hermano, como humanos, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, que nos conocemos como somos, podemos caer en ese error. Porque sí o no, hermano, que tú te conoces bastante bien y tú sabes que eres malo. Seamos sinceros. A veces nos descubrimos teniendo pensamientos horribles. Entonces, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, decimos, no, o sea, la salvación sí existe, pero no creo que me aplique a mí. Yo creo que Dios sí puede salvar personas, pero a mí no. Yo soy muy malo como para que Dios me salve. ¿Por qué? Porque obviamente estamos todavía en un cuerpo de carne, no hemos sido glorificados y no hemos sido perfeccionados. Entonces, al vernos a nosotros mismos nuestros defectos, algunas veces nosotros podemos dudar de que si verdaderamente seremos salvos o no. Alguien dijo de forma poética lo siguiente:
Al verme a mí mismo no veo esperanza, mas al ver a mi Cristo mi alma reposa en confianza. Sí, porque cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, Señor, ¿vas a salvarme a mí? Pero cuando vemos a Cristo en la cruz muriendo por nosotros y asegurándonos que su muerte nos salva de la condenación eterna, podemos descansar. Nuestra alma puede reposar en sus promesas. Ahora, yo sé que estos son comentarios aislados, pero conforme avancemos, los vamos a respaldar con versículos bíblicos para que veamos que esto es lo que le enseñan las Escrituras. Ahora, esta doctrina es una doctrina que a lo largo de los siglos de la historia cristiana ha producido acaloradas discusiones entre dos posturas diferentes. La postura que enseña que la salvación es por fe, pero que tú la debes retener por obras. Esta postura dice que la salvación es dada por el poder de Dios, pero que el hombre la debe retener por su poder humano. Lo repito, esta postura dice, la salvación es por fe, sí es cierto, pero tú la debes retener por tus obras. Una vez que la recibiste por fe, te debes agarrar con uñas y dientes de ella, tratando de ser lo más legalista posible, guardando cada cosa, porque en el momento en que no la retengas por obras, la pierdes. Sí, Dios te la dio por su poder, un poder divino, pero tú la debes retener con tus fuerzas humanas, con tu poder humano. La otra postura que está en acalorado debate contra esta que he mencionado es la postura que dice que la salvación nos es dada por fe, que las obras no la retienen, pero las obras la confirman. La confirman, dan fe y legalidad de que la has recibido. Esta postura dice que fue recibida por el poder de Dios, que Dios te la dio por su poder y que no tienes ningún poder en tu humanidad para poderla retener, si no fuera porque Dios en su gracia te preserva y te mantiene hasta el final de la carrera de la salvación. Esta doctrina ha sido acusada de promover el pecado. Porque esta doctrina muchas personas la acusan de la siguiente forma: ok, si usted dice que mis obras no retienen mi salvación, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Pero ese es un error. Eso es un error. Y eso es lo que Pablo contesta en este pasaje a los romanos. Ya había sido acusado el apóstol Pablo de enseñar que por medio del pecado se agradaba a Dios. No sé si lo recuerdan, lo vimos en un tema pasado y vamos a ver un verso a continuación. Pero en pocas palabras, una vez que Pablo establece que la salvación es por fe solamente, la pregunta que surge es, si es por fe solamente, pero ¿cómo la retengo? Vamos a ver Romanos 3:24, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es ser justificados? Ser declarados justos ante Dios en el momento en que nosotros depositamos toda nuestra fe y confianza en Cristo para salvación y vida eterna. En ese momento Dios nos declara justos. La pregunta que surge entonces es, ya la tengo por fe, justificado por fe, ¿cómo la retengo? ¿Qué hago para retenerla? ¿Qué hago para que no se me escape de mis manos? ¿Significa esto que de aquí en adelante puedo vivir como me plazca? ¿Porque mi salvación está asegurada por la eternidad? ¿Qué papel juegan mis obras entonces en la salvación? Si no es por obras que yo la voy a retener. Se le había acusado a Pablo. A los que creemos esta doctrina, yo creo esta doctrina porque es bíblica, nos acusan muchas veces de que enseñamos un evangelio libertino. Un evangelio que te dice eres salvo y por lo tanto puedes vivir como tú quieras. Pero esa es una mala comprensión de esta doctrina. De hecho, no me sorprende ser acusado de eso si el mismo apóstol Pablo lo fue. Mírelo conmigo en Romanos 3:8. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. A mucha gente le da miedo esta doctrina, porque entienden esta doctrina de la forma equivocada. Entienden que esta doctrina te lleva al libertinaje, pero esta doctrina a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, los lleva a la gratitud, los lleva a la humillación, los lleva a la santificación.
¿Por qué? Porque cuando fuimos justificados, fuimos liberados del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y ahora nosotros tenemos nuestra relación con Cristo. Antes de nacer de nuevo, hermanos, nuestra relación era con el pecado. Éramos esclavos de él. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos liberados del pecado. Ahora nuestra relación es con Cristo y nosotros aborrecemos el pecado. Ahora, que un falso convertido puede usar esta doctrina como pretexto para pecar, eso es cierto. Un falso convertido puede usar esta doctrina como pretexto para pecar. Pero eso no significa que la doctrina es mala. Eso no significa que la doctrina no es bíblica. Lo único que significa es que esa persona es un falso cristiano. La Biblia no tiene la culpa de eso. De que los que salen, dice 1 de Juan 2:19, de nosotros, salen porque nunca fueron de nosotros. No porque no fueron salvados eternamente por Cristo, sino porque no fueron cristianos. A continuación, hermanos, vamos a ver entonces 6 verdades sobre la seguridad de la salvación y vamos a verlo en todos estos versículos, del 1 al 11. 6 verdades. Pablo enseña 6 verdades en este pasaje para que los cristianos no vivamos con incertidumbre, sino que veamos nuestra salvación como algo definitivo. Si tú has nacido de nuevo, tu salvación no está en proceso por completarse. Si tú has nacido de nuevo, tu salvación se completó. Es algo ya definitivo. El comentario MacArthur llama a estas 6 verdades, me gustó, los 6 eslabones irrompibles que unen al nacido de nuevo con su Salvador. Póngale atención a eso. 6 eslabones de una cadena, 6 eslabones irrompibles de una cadena que unen al nacido de nuevo con su Salvador para la eternidad. ¿Por qué para la eternidad, pastor? Porque Jesucristo no prometió dar vida temporal a sus ovejas. Él prometió darle a sus ovejas vida eterna. Él les dijo, yo les daré vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les daré vida eterna, no vida temporal. Veamos el primero y está en el verso 1, Romanos 5:1. El primer eslabón, hermanos, en esta cadena es la paz del creyente con Dios. La paz del creyente con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo fuimos declarados justos? Por la fe. Aprendimos en el tema pasado que esa fe el Señor la tomó y nos la contó como justicia, por su gracia. Por su gracia, somos salvados por su gracia, eso quiere decir gratuitamente. Fíjese que dice tenemos. Esta palabra, hermano, tenemos, que habla de que tenemos paz para con Dios, habla de algo que se posee de forma completa, no de algo que está a medias, que tú estás como obteniendo poco a poco en un proceso, sino tenemos, poseemos de forma completa. Hay cosas, hermano, que nosotros todavía no hemos recibido como cristianos. No sé si a alguien se le ocurre, me refiero a bendiciones espirituales. Por ejemplo, todavía no hemos recibido la resurrección. La resurrección es una promesa grande prometida a los hijos de Dios. ¿Ya la hemos recibido los que estamos en este cuarto o los que están conectados en línea? No, porque no hemos muerto. Tenemos que morir todavía. De hecho, morir, dijo Cristo, es ganancia, porque Él lo veía que mientras no muramos no podemos recibir la resurrección, que es una promesa hermosa que Él ha hecho a nosotros. Por eso Pablo decía eso. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué otra cosa todavía no tenemos de forma completa? La glorificación. La glorificación no la tenemos completa. Entonces hay cosas que todavía, hermano, estamos en ese proceso. ¿Ok? Por eso entendemos la redención en 2 pasos. La redención de nuestro espíritu en el momento que nacemos de nuevo y falta la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la redención de nuestro cuerpo? Cuando resucitemos y seamos glorificados, esa será la redención de nuestro cuerpo. No habrá más pecado en nuestro cuerpo. Será redimido, hecho perfecto, un cuerpo glorificado con la capacidad de estar en el cielo. Ahora, estas cosas todavía no se han completado, pero algo nos debe de quedar claro a nosotros, que la paz para con Dios está completa. No hay más que añadir a la paz para con Dios. Fue establecida desde el momento en que el pecador deposita su confianza en Jesucristo.
estamos en paz con Dios. No estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de un hecho. No es de que usted, el cristiano nacido de nuevo, un día se puede levantar emocionalmente un poco down, un poco bajo y sentirse mal en su vida espiritual. Pero tu paz con Dios no está basada en ese sentimiento. Tu paz para con Dios está basada en un hecho. Eres nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, naciste de nuevo. Entonces estás segura, porque no está basada en tus emociones, no está basada en tus sentimientos. Hermanos, el ser humano sin Cristo está en enemistad con Dios. El ser humano sin Cristo está en guerra contra Dios. Aunque no lo vean, ellos no lo ven, porque ellos no disciernen las cosas que son espirituales y que se han de discernir espiritualmente. Pero no importa, escuche, no importa si una persona dice amar a Dios allá afuera, ahorita todos lo aman, ¿ok? No importa si una persona allá afuera dice amar a Dios, si no está en Cristo, no ama a Dios como la Biblia manda. Pastor, entonces, ¿a qué Dios aman todas estas personas? Porque usted y yo conocemos personas no cristianas que dicen amar a Dios, ¿verdad? Todos conocemos personas no cristianas, no nacidos de nuevo, que dicen yo amo a Dios. Entonces, ¿a qué Dios aman? Bueno, aman a un Dios fabricado en su mente. A un Dios que ellos han diseñado a su gusto, a un Dios con D minúscula, a un Dios que no es el Dios de la Biblia, a un Dios que los ama con todos sus pecados y que solamente les sirve para hacerle favores, a un Dios que los está esperando en el cielo con los brazos abiertos, aunque vivan como vivan, y que sería incapaz de mandarlos al infierno porque es solo amor. La verdadera convicción de pecado y arrepentimiento genuino en el creyente viene cuando nacemos de nuevo y nos es quitada la venda. Y podemos ver entonces cuán grande es el amor de Dios al habernos amado a nosotros, que ni nosotros mismos damos crédito de esa salvación. Tú dices, yo, Bernardo Ríos, ¿el Señor me salvó a mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué el Señor me va a salvar a mí? Si no fuera por gracia, hermano, estaríamos perdidos. Y si no fuera porque en el momento en que fuimos justificados, llegamos a estar en paz con Dios. Es un contrato ya firmado. No está en un proceso, está terminado. Entonces, hermanos, en el momento en que una persona nace de nuevo, es cuando se acaba esa guerra contra Dios, esa enemistad contra Dios. Mientras tanto, pueden decir lo que digan las personas que están sin Cristo. El Dios que aman es un Dios falso. No es el Dios de las Escrituras. Dios está airado, dice, contra el impío todos los días. Hay una guerra contra el impío, aunque él no lo quiera ver y aunque le diga Señor yo te amo, pero es un Señor con S minúscula. Jesucristo nos reconcilia verdaderamente con Dios y nos da paz para con Dios de una forma, escuche estas dos palabras, permanente e irrevocable. Esa es la seguridad de la salvación. Por eso mucha gente le tiene miedo a esta doctrina. Porque ellos creen que si ahorita al salir de este edificio ven con lujuria a una mujer, han perdido su salvación inmediatamente. Entonces dicen, no es permanente y no es irrevocable. Mi salvación es temporal y me puede ser quitada en cualquier momento. Pero la verdad, hermanos, es que es en Cristo que nosotros hemos sido justificados y es Él el que logró nuestra paz para con Dios. No nos deja solos una vez que nacemos de nuevo, no nos deja huérfanos. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nos ayuda a orar, nos da los medios de gracia, nos lleva a la santificación, pone dolor en nosotros cuando pecamos. Mire lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo salva a Jesucristo? Perpetuamente, no temporalmente. Y una vez que nos salva, ¿nos deja solos? Nos representa delante del Padre. A todos los que hemos nacido de nuevo, Él nos representa. Cada vez que nosotros pecamos, Él nos representa. Él intercede por nosotros, Él ora por nosotros. Pastor, pero esto se interpreta que puedo vivir perdidamente. Si lo interpretas así, no has entendido el Evangelio. Solamente los falsos convertidos usan esta doctrina como pretexto para ir al pecado.
El verdadero cristiano usa esta doctrina para glorificar a Dios y verdaderamente disfrutar una salvación segura que tiene en Cristo. Esta seguridad de nuestra salvación, hermano, nos debe fortalecer en nuestra fe, nos debe motivarnos a alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque una reconciliación tan grande, ¿quién quiere arruinar una reconciliación tan grande, hermano? Nadie. No queremos desagradarlo, no queremos ofenderlo, queremos estar en comunión con Él siempre. Por ejemplo, por traer un ejemplo de la vida corriente, yo sé que a los que somos casados nos ha pasado que en un momento determinado hemos tenido un conflicto con nuestra pareja. Y a veces el conflicto puede escalar intensidad y ser no tan fácil de reconciliarlo. Pero ¿qué haces cuando logras esa reconciliación? Quieres agradar a la persona, en lo más mínimo, porque tú sabes que tú no quieres volver a entrar en conflicto. Obviamente esta ilustración está limitada porque es una ilustración de la vida humana y si la aplicamos a lo divino, a las cosas de Dios, pues está limitada. Pero más o menos la idea es esta, que nosotros, hermano, ¿cómo vamos a querer ofender a Dios? Si hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz y la paz que Él nos dio por medio de esa justificación, sin nosotros merecerla, un perdón no merecido. Entonces vivimos en un constante estado de humillación a Dios, de gratitud. Este es entonces el primer eslabón, hermanos, en esta cadena de 6 eslabones que unen al cristiano con su Salvador, escuche, de forma irrompible. No se pueden romper. Estamos en paz con Él, hermanos. Estamos en paz con Dios. Bueno, usted dice, casi me persuade, pastor. Ok, sigamos viendo los 5 eslabones que faltan. Y es que esto se va haciendo, hermano, uno con otro de tal forma que te atrapa si eres hijo de Dios. Y tú dices, esto es verdad, caes de rodillas. El segundo, hermanos, es la posición del creyente en la gracia. Una nueva posición del creyente en la gracia. Y para esto vamos a leer Romanos 5:2, solamente la parte A del verso. Ahí con su dedito, por favor, Romanos 5:2, parte A. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Este es un segundo eslabón. Escuche, antes de nacer de nuevo, nosotros estábamos en una posición. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros estamos en una nueva posición con Dios en la gracia. Tenemos entrada, dice, por esta gracia. La palabra acá, hermano, pero fíjese bien lo que dice, ¿por quién? Esta frase ¿por quién? Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es por quien nosotros tenemos entrada, al Padre. La palabra griega para entrada es prosagoge, se usa 3 veces en el Nuevo Testamento y cada vez que se usa se refiere a una entrada especial que Cristo creó, que Cristo hizo. Vamos a ver una de las 3, para no verla las 3, Efesios 3:12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es que esto habla, hermano, es que cuando tú estás en paz con Dios, tú tienes esta entrada. Me encanta, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Por tus obras? No, por medio de la fe en Él. Esto era un concepto muy radical cuando Pablo escribió esto, hermano. ¿Por qué? Porque el concepto de los judíos era, hermano, impensable en la mente de ellos acercarse a Dios libremente, así como directamente, sin pasar primero por todos los límites que habían hasta el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Era impensable, tú no podías entrar. Si entrabas caías en ese momento muerto. Ahora Pablo dice que no, que tienes acceso directo por medio de la fe en Él. El tabernáculo, el templo, hermanos, estaba lleno de límites. Había límites. Todo lo que es el arca del pacto, donde estaba el centro del templo, que era el lugar más sagrado del templo, estaba rodeado por circunferencias, por límites establecidos. Había atrios para los gentiles, atrios para las mujeres, los gentiles hasta aquí, las mujeres hasta aquí, los hombres comunes y corrientes hasta aquí, judíos. Los sacerdotes comunes hasta aquí y el sumo sacerdote hasta aquí.
Solamente el sumo sacerdote podía entrar, podía acercarse y tenía que primero expiar sus pecados, porque si no lo hacía, moría también. Pero ahora aquí nos están hablando, hermano, de que no hay un límite ya. Cuando tú naces de nuevo, el Padre está aquí y tú estás inmediatamente al nacer de nuevo en una nueva posición por la gracia, en una comunión directa con el Padre. Me gustaría que esto, hermano, los motive para orar más. Para orar más. Cada vez que tú doblas rodillas, te arrodillas, abres tus labios y dices: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios está ahí, oyéndote, junto a ti. Estás en una nueva posición en la gracia por un acceso directo. En el Antiguo Testamento la prohibición siempre fue: no se acerquen, no toquen los límites del monte cuando esté humeando, porque sea bestia o sea hombre, será traspasado, morirá. En el Nuevo Testamento es para los nacidos de nuevo en Cristo: vengan, acérquense. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí ve? La muerte de Cristo, hermano, acabó con los límites. ¿Se acuerda de los límites que dibujamos mentalmente? Atrio para hombres, atrio para mujeres, atrio para hombres judíos, atrio para sacerdotes comunes, límites para el sumo sacerdote. Cuando Cristo, hermano, murió en la cruz, se acabaron esos límites. Y hubo una ilustración gráfica. Dios quiso ilustrarlo de una forma gráfica, porque en el momento en que Él dijo consumado es, el velo del templo, hermano, se rasgó. El velo del templo, hermano, era el límite, era la barrera que separaba la presencia de Dios Santa en el arca del pacto del resto de los hombres. En ese momento se rompió y la muerte de Cristo terminó con todos los límites, para que los que estamos por la fe en Él tengamos acceso, entrada directa por la gracia a nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos hacer con esta gracia? Dice, en la cual estamos firmes. Estamos firmes, hermano, firmes. ¿Significa esto, pastor, que nunca vamos a pecar? Claro que no. Los cristianos todavía pecamos. Desde que usted se convirtió, no sé si fue hace 10 años, no sé si fue hace, no sé hace cuántos años fue, en mi caso fue hace 18 años. Bueno, ya ahorita en abril voy a cumplir 18 años. Desde que yo me convertí hace casi 18 años, yo he vuelto a fallar, yo he vuelto a pecar. Pero ese pecado jamás me ha alejado de Dios. Al contrario, lo he ido venciendo en el paso de los años, venciendo el pecado, y conforme lleguemos más adelante lo va a entender por qué. Y estoy cada vez en una comunión más plena y más establecida con el Señor, porque estamos firmes en esta gracia, hermanos. Estamos firmes en esta gracia. El Señor nos tiene firmes en esta gracia por su gracia. ¿Qué pasa entonces cuando pecamos, hermano? Nosotros los cristianos. Es fácil. Cuando nosotros pecamos, la gracia de Dios es más poderosa que nuestro pecado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó por esos pecados. Si ahorita yo saliera de aquí, hermano, y me peleara con mi esposa en el carro, que no lo hacemos, es solamente un ejemplo, porque hay gente que tiene malos sus matrimonios y piensa que porque lo tiene malo, todo el mundo lo tiene malo. No, no es así. Pero si ahora, hermano, al salir de acá, yo me peleara con mi esposa en el carro y yo levantara mi voz y la ofendiera, obviamente sin malas palabras, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios, ese pecado, Cristo lo pagó en la cruz hace 2000 años. ¿O no? ¿O tiene que Cristo volver a ser crucificado hoy por la tarde, como a las 6 de la tarde, para expiarme ese pecado que voy a cometer ahorita como a la 1:30 de la tarde? Cometer hipotéticamente. No, ¿verdad? Entonces por eso es que la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, vence el pecado que nosotros cometemos cuando ya somos cristianos. Porque el Señor sabe que nosotros aborrecemos eso, pero también el Señor entiende nuestra condición. Sabe que somos polvo, dice un salmo que mira desde el cielo, ve que somos polvo y conoce nuestra condición. Y Él sabe que todavía no hemos sido redimidos en nuestro cuerpo. Y que en nuestro cuerpo habita, ¿qué dijo Pablo? El pecado, la ley del pecado. Porque somos descendientes de Adán y Eva. ¿Qué pasa entonces al estar firmes? Esto me encantó. Al estar firmes, estamos siempre bajo el perdón constante de Dios.
El perdón de Dios para nosotros, los que estamos en una nueva posición en la gracia, es constante, constante, constante. Cuando un cristiano llega, se arrodilla y pide perdón, Dios no se pone a pensarlo. Ay, ¿será? No sé, el perdón es constante, es inmediato. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor pagó por nuestros pecados. Veamos 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, escuche, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor es el que es poderoso en su gracia para nosotros mantenernos firmes. Vivimos en un estado de constante perdón. En el momento en que nos acercamos a Él somos perdonados. Jesucristo dice que vive para siempre para interceder por nosotros. Jesucristo nos salvó perpetuamente en la cruz del Calvario a los que somos sus hijos. ¿Qué pasa entonces cuando pecamos? Bueno, el pecado de un cristiano lastima la comunión con Dios, pero no la salvación. Lastima la comunión, pero no la salvación. Es como cuando, vuelvo y retomo el ejemplo de hace un rato, que ofendo a mi esposa hipotéticamente. ¿La ofensa que le haga yo a mi esposa es una carta de divorcio? No. ¿Lastima mi relación con ella? Sí. Me parece que es la ilustración muy buena para entender esto. Cuando pecamos, ¿a Dios le agrada que pequemos? No, no es su voluntad. Su voluntad, dice Tesalonicenses, no sé, creo que es primera, nuestra santificación. Mi voluntad es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:23 me parece, y si no, búsquela y me corrigen. Tercer eslabón, hermanos. La esperanza de gloria del creyente. La esperanza de gloria del creyente. Romanos 5, verso 2, parte B, porque acuérdese que en el eslabón anterior usamos la parte A, al verso 5, parte A. O sea, no vamos a leer completo el verso 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hasta ahí dejamos el verso 5. Vamos a llegar entonces al tercer eslabón y vemos que nos habla de la esperanza de gloria del creyente. Este eslabón es hermoso, hermano. Hermoso, porque mientras nosotros estamos acá en esta tierra, donde nos puede pasar de todo, hermano, tenemos una esperanza gloriosa. La gloria de Dios. Y sabe usted que Dios está lleno de gloria, ¿no? En un momento determinado, hasta cierto punto, nosotros vamos a ser partícipes de esa gloria. Partícipes de esa gloria. Vamos a estar junto a Él. Por eso es que nos va a dar un cuerpo glorificado. Cuando recibamos un cuerpo glorificado, desde ahí ya empieza la gloria de Dios en nosotros, ¿sí? Compartiendo Él la gloria. Y luego, aunque hay un verso que dice yo no compartiré mi gloria con nadie más, pero yo les voy a enseñar que esa es otra aplicación, obviamente porque se refiere a los ídolos, ¿no? Se refiere cuando los dioses falsos son adorados y el Señor se pone celoso por eso. Pero veamos la Biblia en Juan 17:22. Para que confirme lo que yo estoy diciendo y veamos que no es una contradicción. La gloria que me diste, este es Jesucristo, yo les he dado. Ahí está. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces hay una gloria futura. Hay una gloria futura. Un cristiano, hermano, en este mundo puede estar en silla de ruedas, puede estar, hermano, muy pobre, viviendo en una chocita, muy humilde, con los recursos más básicos, quizás comiendo solamente frijoles, decimos los mexicanos, o habichuelas, creo que dicen los... ¿Quién dice habichuelas? ¿Los dominicanos? Quizás ni siquiera tiene, dicen los centroamericanos, fresco para tomar, que le llaman, fresco le llaman al agua de sabor. Y quizás siempre que comen lo único que tienen pues es agua del río quizás. Pero hermano, eso no es nada, dice la Biblia, comparado con la gloria que les espera a los hijos de Dios. Podemos padecer muchas cosas en este mundo. Y ahorita mismo el mundo entero, hermano, está atribulado, está angustiado. Pero hay una gloria, hermano, futura para nosotros.
en la cual nosotros, hermano, dice, ¿qué vamos a hacer? Nos gloriaremos y nos gloriamos hoy en esa esperanza. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que estamos contentos. Ese nos gloriamos es una expresión de júbilo y alegría. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso y siempre en nuestra boca hay gratitud y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una gloria futura esperando a nosotros los creyentes. Esa gloria futura no la merecemos. ¿Cómo la vamos a recibir? De la mano de la gracia de Dios. Por eso la vamos a recibir. ¿Qué dijo Cristo? Yo les he dado. La gloria que tú me diste a mí, yo se la doy a ellos. No estamos hablando de una gloria que merezcamos adoración o tributo o que somos un Dios. Dios nos libre de eso. A pesar de que tendremos un cuerpo glorificado y participaremos de su gloria, jamás seremos un Dios. Somos criaturas. Seremos criaturas redimidas, glorificados, que estaremos para siempre con Él. Ahora acá quiero hacer una aclaración, hermanos, que aunque la seguridad del creyente reposa por completo en la obra consumada ya de Cristo y en el poder de Dios, sin embargo, hermanos, nuestra vida externa refleja y da testimonio de nuestra vida espiritual interna. Grábese eso en su mente. Nuestra vida externa refleja y da testimonio de nuestra vida espiritual interna. O sea, tenemos que brillar, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz en medio de este mundo. Y también ahí mismo dice, hermano, nos gloriamos también en las tribulaciones. Fíjese, nos gloriamos en Dios. Gloria a Dios. Los cristianos hemos sido, a veces nos dicen de apodo los aleluya, ¿no? Aleluya. A lo mejor anda jugando fútbol, el cristiano hace gol, aleluya. Por todo aleluya. Y está bien, es un apodo bonito. Así nació el apodo de los cristianos. Yo te alabo, Señor, significa. Nos gloriamos en Él, pero ¿saben qué también nos gloriamos? En las tribulaciones. O al menos así debería de ser. Un cristiano que entiende la gracia de Dios, la soberanía de Dios, debe gloriarse en Dios y darle gloria a Dios en medio de las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra para tribulación, la palabra es tlipsis, hermanos. Y habla de estar bajo presión. Bajo presión. ¿Quién está bajo presión? No diga nada. Ahorita el mundo está bajo presión, ¿no? La imagen es esta. La imagen era, hermano, que se metían unas olivas en una prensa y se les empezaba a hacer presión con el propósito de extraerles el aceite. Esa es la imagen gráfica. No sé si usted ha visto una máquina que es una prensa de hacer jugo con las naranjas. Cortas la naranja, pones la mitad y bajas la palanca y sale el jugo. Esa es la imagen. Esa es una tribulación, estar bajo presión. Pero no habla de cualquier tribulación, no habla de cualquier presión, esa presión, digamos, en donde por negligente quizás tienes una presión en tu trabajo. O por irresponsable tienes una presión de pagar la renta porque la pagaste tarde o porque, qué sé yo, se te olvidó. No. Esta tribulación, hermanos, es una tribulación especial mandada por Dios, con el propósito de formar nuestro carácter, de llevarnos a la santificación y de llevarnos a la madurez. Es una tribulación especial, tiene un propósito especial. La idea es que Dios nos quiere sacar el aceite, hermano, que hay en nosotros, que en este caso ilustraría, digamos, buenos frutos en nosotros. Que si nos maldicen, ¿qué hacemos? Bendecimos. Que si nos persiguen, oramos por ellos. Que si viene, hermano, tribulación, angustia en el mundo, confiamos en Dios, nos refugiamos en Él. Eso es lo que Él quiere, hermano, de nosotros. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se refiere a una persecución especial por querer vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ahora, Romanos dice algo hermoso acerca de esta tribulación. Porque, ¿qué cree? Romanos dice, más adelante, y vamos a ver eso cuando lleguemos a Romanos 8, Pablo enseña que esa tribulación lo único que nos traerá a nosotros es bienes. Veámoslo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahí le puede usted poner entre comillas coronavirus, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, la gloria venidera
será más abundante y más pesada y más deliciosa a nuestro ser en el nuevo cuerpo que vamos a tener, que yo no sé cómo se va a sentir en ese nuevo cuerpo, pero eso va a ser más delicioso todavía que todo lo que nos pase acá en este mundo. El dolor se volverá gozo y el Señor limpiará, dice, de los ojos de nosotros toda lágrima. Qué hermosa promesa, hermanos. Esta tribulación, estoy ahí en Romanos, en el verso que estamos viendo ahora, produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Esta tribulación, decía yo, la manda Dios con el propósito de producir beneficios espirituales. Alguien dijo muy sabiamente, dijo, a Dios se le conoce de tres formas. A Dios se le conoce de tres formas. En su palabra, porque ahí está revelada su voluntad. En oración, porque el Espíritu Santo nos va mostrando muchas cosas de Dios y de su carácter. Nos dirige a orar correctamente. Y en el sufrimiento. El sufrimiento para un verdadero cristiano, hermano, nunca debería de alejarlo del Señor, sino acercarlo al Señor. Los problemas y las tribulaciones no hacen mal a una persona ni la hacen buena, solamente revelan lo que hay en su corazón. Sale lo que está ahí. No es la situación la que tiene la culpa. No, Dios está queriendo mostrar una debilidad. ¿Para qué? Para que trabajemos en esa debilidad, para que corrijamos esa debilidad. Job lo dijo así en el 42:5 de Job. Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del sufrimiento, él conoció a Dios de una forma más profunda, a pesar de que era un hombre justo, piadoso, ¿verdad? Él dijo que después del sufrimiento ahora miraba al Señor. La palabra para paciencia es upomone, la palabra griega se refiere a una capacidad de continuar trabajando en medio de una gran oposición y de obstáculos. Es decir, pase lo que pase, tú sigues. Se ponen mal a las finanzas, tú sigues siendo cristiano. Se pone mal a la salud, tú sigues siendo cristiano. Se ponen feas las cosas familiares, tú sigues siendo cristiano. Se pone mal la situación en el mundo porque hay una pandemia que nos amenaza a todos, tú sigues siendo cristiano. Bueno, ahora todo el mundo es cristiano, ¿no? Dice el dicho que cuando tiembla todo el mundo se arrodilla, ¿no? Y bueno, está bien, ojalá y el clamor de muchas personas dentro de esto sea sincero, y si Dios va a usar esto para traer conversiones y hay conversiones genuinas por medio de la predicación del evangelio, pues gloria a Dios. Pero que no sea porque la gente solamente tiene miedo y está tratando de escapar de la plaga y sin importarle realmente qué va a hacer después cuando la plaga cese, si es que así el Señor lo permite. Esta paciencia, hermano, habla de crear un carácter refinado en el fuego. Carácter refinado. Ahorita lo que está pasando, hermano, a nosotros como iglesia nos está formando carácter, porque esto es nuevo. Esto es nuevo. Nunca habíamos tenido un servicio de domingo vacío. Esto a nosotros los líderes nos está formando el carácter, nos está haciendo sabios, para que en un futuro, cuando nos toque enfrentar problemas o toma de decisiones difíciles, tú dices, si yo en el pasado he tomado decisiones más difíciles que esta, ahora ya tengo la sabiduría cómo hacerlo. La palabra prueba es dokime y se usaba para probar o testear qué tan puro era el oro y la plata. Dokime. La tribulación, hermanos, debe de producir en el cristiano paciencia, es decir, aguantar. En medio de la tribulación yo aguanto, yo sigo. Y luego eso produce paciencia, luego viene la prueba, y la prueba lo que arroja es el resultado de cómo salimos nosotros en la tribulación. ¿Qué resultado dimos? El oro y la plata se purifican en el fuego. El fuego también, hermanos, hace a las vasijas de barro, ¿cómo las hace? Más resistentes, más duras como piedra. Y eso es lo que nosotros somos, vasijas de barro en las manos del alfarero que está trabajando en nosotros. Pero usemos toda esa tribulación que, saliéndome un poco del tema quizás, y que es una tribulación diferente a la que estamos analizando y todo lo que está pasando en el mundo, para, hermanos, salir aprobados, refinados en santificación y en temor de Dios. Mire lo que dice Santiago 1:12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Y por último, en la parte final de ese verso de Romanos que estamos viendo 5, parte A, esta esperanza dice no avergüenza. No avergüenza, ¿por qué? Porque los resultados son buenos. No saliste avergonzado de la prueba. No, ¿cómo saliste? Saliste bien, saliste victorioso por la gracia de Dios. Soportaste la prueba. Yo admiro mucho al hermano Jorge que seguramente nos está viendo en línea y que pasó por una prueba tremenda en su vida. Y su prueba no es para vergüenza. ¿Por qué? Porque salió aprobado. Y eso lo ayudó a meterse y a buscar más del Señor. Y eso es lo que debería de arrojar la prueba en nosotros. Buenos resultados, no vergüenza. No salir avergonzados de la prueba. El cuarto eslabón, hermanos, es la posesión de amor divino del creyente. Vamos a leer Romanos 5:5, parte B, al verso 8. Ahí de después de que no avergüenza, ahí retome en el verso 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el cuarto eslabón de la cadena irrompible de 6 eslabones que unen al creyente con su Salvador eternamente. Y es una posesión de un amor divino del creyente. Este eslabón es hermoso. Mientras preparaba este sermón, me gozaba en el Señor, le daba gracias. Yo decía, Señor, no cabe duda que la salvación es tan tuya que por eso toda la gloria es tuya. Como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque ¿sabe qué? Este eslabón, ¿sabe qué enseña? Que aún el amor con el que nosotros amamos a Dios, Él nos lo dio. Wow, eso es impactante, hermanos. Es que si no hubiéramos recibido ese amor para amarlo, ¿cómo lo amaríamos entonces? Como lo amábamos antes de nacer de nuevo. ¿Cómo lo amábamos? Egoístamente. Decíamos conocerlo y no lo conocíamos. Queríamos favores de Él, pero no queríamos que nos dijera que era santo y que dejáramos el pecado. Queríamos que nos dijera que era bueno y que estaba para servirnos. Entonces en la gracia, aún el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que nosotros lo amemos, hermano, como debe de ser. El amor de Dios aquí no se refiere al amor de nosotros por Dios, sino al amor de Dios por nosotros. Es que imagínese esto, hermano. ¿Cómo nos amó? Cuando éramos, ¿cómo dice? Pecadores. El amor de Dios es tan grande y es tan grande que le alcanza para darnos amor para que lo amemos. Y es tan grande que amó a una humanidad perdida y rebelde. ¿A qué grado? Juan 3:16. De tal manera, y eso habla de un grado de potencia, a tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está claro, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Todavía éramos sus enemigos, dice este pasaje. Pregunta y razone, por favor. Si usted le opone resistencia a esta doctrina, razone con esta pregunta. Si Dios le amó a usted cuando usted era su enemigo o usted era su enemiga, ¿cómo no le va a amar ahora que usted es su hijo o usted es su hija? Piense. O sea, si te salvó el Señor, si tú estás aquí o estás oyendo por internet y eres salvo, y el Señor te salvó amándote cuando eras su enemigo, ¿por qué ahora que eres su hijo? A veces el diablo te quiere decir que no eres su hijo y que no te ama y que si fallaste no vengas porque Él no te quiere ver, que Él es tu enemigo. Eso es completamente ilógico, hermanos. Dios nos ama a pesar de que todavía no hemos sido glorificados. Nos ama. Nos ama porque el Señor Jesús intercede por nosotros. Estamos en una nueva posición, estamos en paz con Él. Derrama, dice, su amor en nuestros corazones. Imparte gratuitamente ese amor a nosotros.
Él nos amó primero o usted lo amó primero. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él lo amó primero a usted. Y ahora usted lo ama a Él en respuesta. Y ese amor ni siquiera es de usted, es de Él. La salvación es del Señor, hermanos, de la A a la Z. Y no hay nada que el hombre haga, hermano, en la salvación. Nada. ¿Qué papel juegan las obras entonces, pastor? Tu santificación. ¿Por qué te santificas? Porque amas a Dios, porque quieres parecerte a tu Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros no dijimos, hermano, alguna vez antes de nacer de nuevo que amábamos a Dios? Pero no lo amábamos como Él pide ser amado. Él es tan grande, tan glorioso, que solamente le podemos amar de la forma correcta, con el amor correcto, con un amor que Él mismo nos da. Es un amor más grande que el del matrimonio, hermanos. El amor del matrimonio, termina con la muerte. Hasta que la muerte los separe, se acabó. Sí, vamos a seguir amando a nuestra esposa en el cielo, pero con un amor diferente. El amor erótico, el amor de pareja termina con la muerte. El amor de Dios no. El amor de Dios no termina con la muerte. Es un amor especial. Por eso es, hermanos, que con este amor de Dios es que nosotros debemos amar al cónyuge y al prójimo. Porque en nuestro propio amor, hermano, nosotros estamos llenos de conflictos, llenos de problemas, llenos de diferencias. Cada cabeza es un mundo, cada quien piensa diferente. A mí me gusta una cosa, ¿a qué le gusta otra? Especialmente en el ministerio, los que servimos muchas veces estamos en conflicto, a veces que por un canto, que yo sí lo quiero, que lo ensayemos, el otro dice no, o un anciano puede cuestionar la decisión del pastor, o el pastor puede cuestionar la decisión de un anciano, o otro ministerio. Si no fuera por el amor de Dios con el cual nos debemos amar, no podríamos soportarnos. Pero ¿qué dice la Biblia? Soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. Tremendo. Este amor, fíjese que dice que el Espíritu Santo lo derrama. La palabra derramar ahí no es un cuentagotas así. No, es un torrente abundante sin parar. Es un amor grande, hermano. Por eso, hermanos, mire, yo no sé si a veces al decir estas cosas tan radicales lo acusarán a uno de legalismo, porque hay gente que malentiende el legalismo. Pero un verdadero nacido de nuevo, hermano, tiene una pasión grande por Dios. Una pasión grande. Orar no es carga, leer la Biblia no es carga, congregarse no es carga, servir no es carga, manejar de lejos para ir a la iglesia no es carga. ¿Por qué? Porque es un amor que es derramado como un torrente, hermanos. Un río, una catarata de amor. Ese es un amor, hermano, especial dado por Dios. El Espíritu Santo, hermano, dice que lo derrama, guiándonos, hermano, al Señor. Romanos 8:14, léalo conmigo, por favor. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu es el que produce en nosotros el deseo de vivir piadosamente. Ningún hijo de Dios debería tener miedo a la doctrina de la seguridad de la salvación. Ninguno. Yo estoy seguro, el Espíritu Santo está en mí, Él me guía siempre a mi Dios, a mi Padre. Cada vez que sienta orar, leer la Biblia, congregarse, servir, no contriste eso, hermano. No contriste eso, sea sensible a la guianza que el Espíritu Santo le hace a la espiritualidad, a la vida piadosa, a Dios. Hay cristianos que a veces pueden pasar por desiertos y se endurece su corazón. Pero ellos son responsables, Dios no es culpable. Contristan al Espíritu Santo. Dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Porque Él nos guía al Padre, nos guía al Hijo, nos guía a darle gloria, hermano, a Dios. ¿Cómo nos amó? Cuando todavía éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta palabra, cuando todavía éramos débiles, no la entiendan en el sentido de que éramos débiles físicamente. Se refiere, es una forma de decir que éramos débiles porque por nuestros propios medios no podíamos acercarnos a Dios. Eso significa. Cuando todavía éramos débiles, o sea, estábamos aquí y era imposible acercarnos a Él. Esa era nuestra debilidad. Dice, en ese momento, Él murió, dice, por los impíos, cuando todavía éramos débiles. Estamos ahí en Romanos 5, en los versos que estamos analizando ahora. Él proveyó entonces el medio. ¿Y cuál es ese medio? Es Cristo. ¿Cuándo? Cuando éramos todavía impíos.
Estábamos condenados a la muerte, éramos incapaces de dejar el pecado por nuestros propios medios, éramos esclavos de Satanás, no podíamos agradar con nuestras buenas obras a Dios. Y de forma maravillosa el Señor cambió todo eso cuando su Hijo amado, hermanos, nos salvó. Nos salvó. Hay gente que dice, no, yo por mis propias capacidades puedo dejar de fumar, de tomar, de adulterar, Sí, pero eso no significa que estás dejando el pecado. No, porque el pecado es otra cosa. El pecado es algo que está enraizado en el cuerpo, en la persona. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es una formulación hipotética. Lo que Pablo está queriendo decir es, quizás si alguien fuera muy bueno y muy justo, pues quizás tú te animarías a dar tu vida por esa persona. Pero por un villano, por un malvado, por el malo de la película. ¿Cómo estamos al final de una película cuando hay un villano? Que lo maten, que se muera, que lo encarcelen. Queremos que le caiga todo el peso de la justicia sobre él. Cristo no. Cristo nos vio a todos, hermano, en el lodo, siendo los villanos de nuestra propia película, y aún así, hermano, puso su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Wow, eso es hermoso. Es un amor, hermanos, que va más allá de toda comprensión humana. Hermano, al hombre le cuesta entender que su salvación está asegurada en Cristo. La gente dice, no, yo prefiero pensar que no está segura y seguir trabajando para completarla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es algo tan grande que no lo comprendemos. No comprendemos cómo alguien puede hacer eso. Le doy una ilustración. Hay un hombre muy malo, un villano, una persona malvada que ha hecho mucho daño en el mundo y sale por las noticias y lo publican por todos lados, se busca y lo quieren acomodar lugar las autoridades. Y un día tú vas por algún lugar, qué sé yo, fuiste de camping a la montaña, lo encuentras trabado en un alambre de púas, trabado ahí que no puede zafarse. Y es un hombre malo. Yo creo que tú no lo liberarías, ¿no? ¿Tú qué harías? Llamar inmediatamente a la justicia, que le caiga todo el peso de la justicia sobre él. Ahora dice Pablo que si quizás alguien pueda liberar a un bueno, pero no a un malo. Ahora imagínate a ese malo. Vamos a suponer algo hipotético, que tú te conmovieras y dijeras, lo voy a soltar. Pero que en el momento que lo vas a soltar te empezara a maldecir. Te maldigo, no me sueltes. Te odio, yo quiero estar aquí en estos alambres de púas. Tú que dices, yo queriendo hacerle un favor a este y todavía me maldice, me voy. Así estábamos nosotros, hermano. Nosotros estábamos atrapados en el pecado. ¿Ustedes creen que nosotros queríamos que Dios nos salvara? No, nosotros queríamos seguir en nuestra vana manera de vivir. Muchos de nosotros hasta maldecimos a Dios antes de ser cristianos. Pero Él nos salvó, Él nos amó, hermano. Nos perdonó, dice que siendo justo puso su vida por nosotros que éramos impíos. El 5, hermano. Eslabón es la certidumbre de liberación del creyente. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9, 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Ya estamos justificados, dice, por su sangre. Y eso nos asegura que seremos librados de la ira de Dios. La ira de Dios ya no vendrá sobre nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa palabra condenación se refiere a la ira venidera. Efesios dice que antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Nos ha prometido a nosotros librarnos de la tribulación y la ira venidera que vendrá sobre la tierra. Tenemos una promesa grande, hermanos, sobre nosotros ya no habrá ira de Dios. ¿Por qué? Porque fue derramada sobre Jesucristo. Y Jesucristo nos justificó por su sangre, dice aquí, justificados en su sangre, que habla de su muerte. Hemos sido adoptados por Dios, ya no somos hijos de ira. Dice, si siendo enemigos nos reconcilió, escuche, ponga atención, si siendo enemigos nos reconcilió, más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y la imagen es esta: si Dios tuvo el poder, hermano, para redimirnos desde el principio, cuando éramos enemigos, impíos, pecadores, enemigos de Dios, nuestra mente estaba entenebrecida, teníamos una venda en los ojos. O sea, Dios tuvo la voluntad y el poder en el principio de reconciliarnos. Dice, ¿cómo no lo hará mucho más, estando ya reconciliados ahora, salvarnos por su vida? El Dios, escuche, que tuvo el poder de redimirnos desde un principio, tiene el poder de mantenernos redimidos hasta el final. Yo así lo creo. Así lo creo, porque es que la Biblia es clara en esto. Leo algo que tengo aquí anotado. Dice, escuche, ponga atención. Si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ponga atención, repito, si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Si el pecado en su grado máximo, o sea, cuando vivíamos en él y nos deleitábamos en él, si el pecado en su grado máximo no pudo evitar que llegásemos a ser reconciliados, ¿cómo es posible que el pecado en grado menor, es decir, ahora que eventualmente algunas veces pecamos, evite que permanezcamos reconciliados? Oh. Es que está en la Biblia. Lo voy a leer una vez más, voy a quitar los comentarios, sin los comentarios, para que quede más clara la idea. Si el pecado no fue una barrera al comienzo de nuestra redención, ¿cómo puede convertirse en una barrera para su culminación? Si el pecado en su grado máximo no pudo evitar que llegásemos a ser reconciliados, ¿cómo es posible que el pecado en menor grado evite que permanezcamos reconciliados? Y la imagen es esta. Me gusta crear imágenes en la mente de la gente porque es más fácil de aprender. La imagen es esta: Cristo agonizante en la cruz, agonizante, redimiéndonos. Consumado es. Pum, redimidos. Y ahora Cristo en su trono, como el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá en su trono, diciendo, no los puedo mantener redimidos. ¿Sí ve? No puedo mantenerlos redimidos. Los pude redimir mientras estaba agonizante en la cruz, en mi debilidad humana. Pero ahora, como rey entronado a la diestra del Padre, no los puedo mantener redimidos. Eso no es el evangelio. El que nos redimió en la cruz nos mantiene redimidos sentado en el trono. Y por último, hermanos, el sexto y último, y que es el más breve, y con esto terminamos, es el gozo del creyente. El gozo del creyente. Vamos a leer, hermanos, solamente el verso final, el 11, y con eso vamos a ir cerrando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay un gozo en el creyente. Es el último eslabón. Los demás son irrompibles, hermano. Para que lo rompamos hay que romper la Biblia. ¿Sí? No hay otra forma de romperlos, porque es que la Biblia es clara. La Biblia es clara. Estamos unidos eternamente una vez que nacemos de nuevo por el agua, por el Espíritu, por la palabra. Estamos redimidos eternamente. ¿Y qué cree? Que este gozo también es del Señor. No es el gozo de las circunstancias. No es el gozo de lo que te rodea. No, es el gozo del Señor, el que es nuestra fortaleza. Pastor, ¿y si el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Por qué me siento tan débil? Revisa tu vida espiritual. Revisa el uso que estás haciendo de los medios de gracia. La oración, las escrituras, el congregarnos, el servir, la cena del Señor, el bautismo, la disciplina, el discipulado, el dar aún. Cuando nosotros damos y aportamos económicamente es un medio de gracia, porque eso habla de nuestra santificación. Revisa eso. Y si tú revisas eso y todo está bien y tú no tienes gozo, eso es un problema que no tiene explicación, es otro misterio ahora que hay que resolver. Les quiero pedir que no corten la transmisión, por favor. Vamos a mandar la transmisión de la administración en vivo porque los hermanos no están acá y vamos a dejarla en vivo. No corten para nada la transmisión. Pero, hermanos, este gozo debe producir en nosotros una gran gratitud por nuestra salvación. La seguridad del creyente, hermanos, es una doctrina bíblica. Que haya personas que la abusen, que haya personas que no la entienden, no es problema del Señor.
es por la rebeldía de la gente, por las falsas conversiones, pero un verdadero creyente jamás usará esta doctrina como un pretexto para la carne, como un pretexto para el libertinaje. Y no se preocupe que conforme avancemos en este capítulo 5, 6, 7, 8, el apóstol Pablo seguirá afirmando esto por si todavía estos 6 eslabones usted dice, no, yo debo seguir trabajando en mi salvación con uñas y dientes porque no estoy seguro de ser hijo de Dios. Ojalá y nadie en este salón tenga ese pensar antibíblico y nadie también de los que están conectados lo tenga. Vamos a hacer el tiempo de ministración. Por favor, si se pueden poner en pie para que oremos y con un canto final ministremos. A los que están en línea, si se pueden quedar en estos minutos.